Pues Dios en este año nos ha dado una idea que queremos reforzar acerca de ser una iglesia entendida. Amén. Efesios capítulo 5, 17. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Hace otra referencia a este tema que en este momento voy a estar tratando de hacer una pequeña reseña. Yo sé que a veces me gusta repetir, pero la idea es que todos estemos en la misma línea. Fíjense cómo lo dijo Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino entendidos. Digan conmigo, seremos una iglesia entendida. Amén. Así que lo que va de este año, hemos estado desarrollando este concepto de ser entendidos. Hemos estado hablando de muchas cosas que tienen que ver específicamente con el ser personas que entienden, que comprenden. En Daniel, por ejemplo, veíamos en algún domingo que Dios dice que en los últimos tiempos va a haber gente que entienda y que comprenda las cosas, y por el otro lado va a haber gente insensata que va a vivir impíamente. Y yo dije hace unos domingos algo que me impactó a mí, que al final, viéndolo desde esta perspectiva, hay dos grupos de personas ya en esta tierra: los entendidos que buscan a Dios, y los insensatos que están caminando impíamente. Y eso no tiene que ver con ir a una iglesia o tener una religión, simplemente la obediencia a la palabra, el entendimiento de la palabra. Así que ser entendido. Estoy dando un poco de contexto a lo que vamos a hacer hoy. Entendemos o sabemos que Dios tiene un plan eterno, ¿verdad? Dios desde Génesis, su deseo era salvar, tener un lugar, un hogar aquí en la tierra y una familia. Así que creó a los hombres nos apartamos de él, pero Dios en su misericordia nos salva, envía a Jesús a salvarnos. Y cuando Dios nos salvó por su gracia, al mismo tiempo nos estaba escogiendo, ¿sabes? Nos estaba escogiendo para ser parte de este gran plan, ¿de acuerdo? Y Él, al pagar por tu vida, porque la Biblia dice que Jesús pagó. ¿Con qué pagó? Con su sangre. Cuando pagó en la cruz y tú aceptas ese pago, tú te vuelves parte de los planes de Dios, ¿de acuerdo? Tú existes para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Ok, entonces nosotros queremos ser entendidos para trabajar en ese mismo camino, haciendo la voluntad de Dios, cooperando con la voluntad de Dios. Y ahí es donde vemos el favor de Dios, ahí es donde vemos la gracia, el respaldo de Dios, las bendiciones que necesitamos para cumplir con ese llamado. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos van a ayudar para algo bueno, ¿verdad? Pero dice conforme a los que su propósito son llamados. Conforme a los que su propósito de Dios, no mis propósitos, ¿de acuerdo? Y yo decía en alguno de estos domingos que la bendición y la provisión y el favor y la protección, todo está en sus planes. Como dice Isaías, que Él tiene planes buenos de bienestar para darnos esperanza y darnos un futuro, pero todo eso está en sus planes. Así que si yo tengo mis propios planes y yo estoy aferrado a mi voluntad, no puedo esperar la bendición de Dios. Tengo que alinearme a Dios. En este camino de aprender a caminar, en este asunto de aprender a caminar con Dios, pues ustedes saben que alguien tiene que cambiar. O cambio yo o cambia Dios. ¿Quién va a cambiar? ¿Verdad? Así que en esto de aprender de su voluntad, en este año que vamos a construir este entendimiento, a construir esta claridad de dónde estamos parados,
¿Qué quiere Dios? ¿Qué deberemos estar haciendo en este año? Y creo que Dios puso esto en mi corazón a partir de que entendemos que no va a ser un año tan fácil. La situación a nivel mundo pues es difícil, ¿verdad? Hay que ser entendidos. La Biblia dice algo que me impacta, un versículo que un día se hizo rema en mi corazón. Dice el Salmo: escucharé lo que hablará Dios a su pueblo. Dice así: escucharé lo que hablará Dios a su pueblo, porque hablará paz para que no se vuelvan a la locura. Y eso me impacta, porque quien no está escuchando, comprendiendo el plan de Dios, todas las circunstancias las va a ver de mal, del lado equivocado. ¿Me explico? Pero cuando tú estás entendido que estás en las manos de Dios, que Dios te está preparando y viene un problema, tú sabes que es Dios que está arriba de ese problema. Y sabes que va a usar ese problema para algo bueno. Gloria a Dios. Así que entendidos. Y bueno, dentro del tema de ser entendidos, tenemos que abarcar muchas cosas. Y empezamos primero hablando de la importancia de ser entendidos en el valor de la palabra. ¿Recuerdan? Ahí dijimos que si quieres estar cerca de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres comprender la voluntad de Dios, necesitas la Biblia. Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará, ¿verdad? Y dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el hombre o el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Deuteronomio 28, ya sabemos, bendiciones, maldiciones, ¿verdad? Todo por conocer la palabra. Ahí está el fundamento, lo más importante. Quien no ama la palabra no ama a Cristo. Entonces hablábamos del entender el valor de la palabra. Sin palabra, y yo tengo ese dicho del pastor Jaime, ¿no? Sin palabra no hay comunión. ¿Ok? Entonces la gente a veces dice: no, pues estoy orando, o a mí me gusta cantar, o a mí me gusta orar de esta forma, a mí me gusta buscar a Dios de esta forma. Sin palabra no hay comunión, porque tenemos que seguir el consejo o la forma de Dios, ¿verdad? Eso fue el valor de la palabra. Después hablábamos de ser entendidos en los tiempos. Y en ese día hablábamos de que aunque Dios no usa el tiempo, no está limitado al tiempo, Él maneja las cosas con respecto a nosotros a partir de los tiempos. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y que tenemos que ser entendidos cuando Dios nos llama, cuando rápidamente obedecemos. Ahí está otra vez la bendición de Dios, ¿verdad? Y cuando llegamos tarde en cuanto a obediencia, pues dejamos pasar muchas cosas, muchas bendiciones. Entonces, entendidos en los tiempos. Hablábamos ese día de la brevedad de esta vida. O sea, no sé si se acuerdan. Cuando hablamos de ser entendido en los tiempos, citamos el Salmo que dice: enséñanos, Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Exacto. Enséñanos a contar, enséñanos a comprender la brevedad de esta vida para ser sabios en las decisiones. No nos podemos estar equivocando, no podemos estar postergando llamados de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene, aunque no tiene prisa, tiene la necesidad de que le obedezcamos, ¿ok? Después entramos en otro tema que fue el ser entendidos en dar fruto. En dar fruto. Eso es también hablábamos de que una persona que no da fruto, pues entonces no entendió el mensaje del evangelio. Porque el evangelio es Dios viviendo en seres humanos para bendecir esta tierra, salvándonos, perdonándonos, pero Jesús dijo en Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Y entonces cuando hablamos de ser entendidos en dar fruto, dijimos que orar, leer la Biblia, congregarnos,
estar en las mañanas a las 5:30 en la oración, todo eso está muy bien, pero no es la meta. Todo eso son herramientas para poder dar fruto, ¿verdad? Y bueno, ahí hablábamos de lo externo, que a todos nos gusta, pero que Dios busca lo interno. Y me acuerdo que el primero de los frutos que estuvimos, ya entramos a un subtema, que es el tema de dar fruto. Y ahí entramos en primer lugar en el fruto del arrepentimiento. Como Jesús dijo, y Juan Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos, ¿verdad? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y en cuanto al tema de arrepentimiento, dijimos básicamente que ¿qué era el arrepentimiento? No es un sentir congoja, no es estar triste, simplemente arrepentimiento es cambio, 180 grados, ¿verdad? Dijimos que hay un arrepentimiento verdadero, que es lo que hace, evidencia que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando hablamos de arrepentimiento, les mencioné que es un regalo, es una iniciativa de Dios. No es de que, yo estoy fastidiado de mi vida, como que ya me quiero arrepentir. No. Cuando el Espíritu Santo te toca, tú odias el pecado. No quieres el pecado, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento es un regalo, un don de parte de Dios para muchas personas, no todos. Y creo que dije que venir a una iglesia, asistir a una iglesia, no necesariamente significa que estás arrepentido, ¿verdad? Arrepentimiento, también decíamos que es como el deseo de no ofender a Dios. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque no queremos ofender a la persona que más nos ha amado, ¿de acuerdo? Ok, ese fue el primer fruto que hablamos. El segundo fruto fue el fruto del Espíritu Santo. Yo no sé si todos han estado en esto, pero ahí va el resumen de todo lo que ha pasado en el año. Dijimos que el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos, nos basábamos en Gálatas capítulo 3, y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Pero hay otros más, que es la honestidad, la rectitud, la justicia. Y al final dijimos de esa clase que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, ¿verdad? Son los rasgos del carácter de Jesús que quieren ser desarrollados dentro de nosotros. ¿Están de acuerdo? Dijimos que el fruto del Espíritu es la personalidad de Jesús manifestándose en seres humanos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Eso no es de un momento para otro, pero los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos aprendiendo a través de la Biblia cómo era Cristo y tratar de ser como Él con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso es el fruto del Espíritu. Y algo que me acuerdo es que es lindo saber que no tengo que fabricar yo el fruto. Es algo que nace naturalmente cuando estoy plantado en Cristo, ¿verdad? Cuando estoy arraigado en Él o sobre la roca. Entonces, mi permanencia en mi relación con Cristo va a resultar en que en mi vida estén los frutos. Y un fruto, algo característico del fruto, es algo que no te beneficia a ti, sino que bendice a otros, ¿verdad? Estás dando fruto. Y ya en ese día hablamos de diferentes tipos de frutos. Gracias a Dios que nos están haciendo favor de grabar todo esto para que ustedes lo pidan allá. Pero el día de hoy quiero tocar un fruto más. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de la madurez, el fruto de la madurez. Y me doy cuenta que es muy largo este tema. Estoy completamente seguro que no voy a poder abordar todos mis apuntes hoy. Probablemente lo divida en 2 domingos, si Dios me ayuda. Y bueno, el fruto de la madurez, por muchos años me ha tocado preparar
el estudio para dar un mensaje, para exponer las escrituras, y te vas dando cuenta al final de la semana, el sábado, cómo está el mensaje, y a veces yo puedo pensar o expresar tal vez a Martita, no, este va a estar bien explosivo, ¿no? O este va a estar bien drástico, o este así, ¿no? Y de este mensaje, de veras, después de leerlo y leerlo y leerlo, decía yo, está como un poco como pesado, pero no quiero decir pesado porque pareciera que está mal, ¿no? Pero es como si tuviéramos que ver comida o ilustrarlo con comida. Yo me di cuenta que este mensaje es como el ayuno, ¿no? Como verduras hervidas, ¿ok? Es muy bueno, pero no es así como comerte una pizza, ¿ok? Entonces yo sé que todos preferimos una pizza. Entonces el mensaje es así. Este mensaje es así. Es como, ¿cómo se dice? Chayotes hervidos y así. Coliflores y brócoli. Y gracias, Susi, por animarnos tanto en el ayuno. En otras palabras, es un mensaje para adultos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces quiero decir que ténganme paciencia, ¿está bien? Porque va a ser un poquito como meditar y... Ok, empiezo diciendo esto. El objetivo supremo de la iglesia no es la evangelización. Por muy importante que es la evangelización, que es lo que pasó ayer en Los Rodríguez, por muy indispensable que la iglesia necesita evangelizar, el evangelio o el llevar el evangelio es apenas una parte del propósito de Dios. Es el inicio de toda la obra de Dios, ¿sí? El evangelismo es un inicio de todo un proceso. El objetivo final de Dios para la iglesia es que sus hijos sean maduros. Amén. Que los hijos seamos maduros. Yo quería invitar a Chale a que pasara aquí con su bebé, porque está muy linda esta bebé. Y yo me los imaginaba acá pensando así. ¿Cómo es que algo tan lindo, tan tierno como este bebé? Jorge, ¿está tu bebé aquí? Aquí, ajá. Pásenle, por favor. Los necesito 10 segundos nada más. Jesse, pásale. Ellos acaban de tener su bebé, bueno, hace meses, pero me van a servir para mi ilustración. ¿Cómo se llama tu bebé? Él, bueno, les presento a Jorge Adriel. ¿Sí lo ven? Hola. Piensen en ese bebé y escuchen la pregunta. Vean al bebé. Esta pregunta es importante. Es más, un poquito para acá, vengan, para que todos vean allá. ¿Cómo es que un bebé que puede producir tanta alegría a sus papás, en algún momento se puede traducir en una enorme tristeza cuando no crece? ¿Verdad? Es una tragedia. Gracias a Dios que este bebé está en las manos de Cristo y está sano. Y les va a producir mucha alegría y se van a estar muy orgullosos de todo lo que Dios va a hacer con él. Pero para todo eso tiene que crecer, tiene que madurar. ¿Y qué creen? Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Es una tragedia cuando no maduramos, ¿de acuerdo? Pasen ya, gracias. Gracias, Jesse. Amén, amén. Felicidades.
Todo lo que está sano crece de manera natural. ¿De acuerdo? Y Pablo lo resalta en su carta a los Colosenses. Si quieren abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1. Creo que Colosenses 1, versículo 28. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, está hablando de Jesús, obviamente, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 3 veces la palabra. Repito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo de Pablo era esto. Y aquí hay como una cápsula que resume su esfuerzo. Ahorita vamos a ver el versículo siguiente. Déjenme leerlo en otra versión de la Biblia, que es la palabra de Dios para hoy. Dice el mismo versículo, escúchenlo. Nosotros, ¿están leyendo aquí arriba? Dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos delante de Dios espiritualmente maduros en Cristo. Así que esa palabra perfecto, al traducirla del griego, realmente significa maduro. Perfecto, pues no somos perfectos. Y ser maduro no es ser perfecto. Entonces, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos. Amén. Y bueno, aquí usa la palabra hombre, pero pues obviamente está hablando de todas las personas, el ser humano. Así que al recibir a Cristo como nuestro Salvador y ser sus hijos, es apenas el inicio de un largo proceso. No es como que ya todo cambió. Aunque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, bueno, realmente está empezando, pero esto dura toda la vida, ¿verdad? Conformarnos a la imagen de Jesús a través de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12. Así que entramos en un proceso de ser enseñados, de ser guiados, de ser adiestrados. Y cuando piensa en estas palabras, es como un mecánico enseñándole a su hijo a arreglar el motor. No solo lo sienta y dice, te voy a enseñar 10 clases de cómo se arregla. Tiene que llevarlo, ¿no? Como un pescador enseñando a pescar. Así que somos adiestrados en disciplinas espirituales para alcanzar madurez, que nos permita tomar decisiones correctas y caminar, obviamente, en los planes de Dios. Tenemos que ser enseñables para que podamos ser instruidos, adiestrados y ejercitados en ciertas disciplinas que nos hacen maduros. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros, si no queremos ser esos bebés, por favor, ese es el gran reto de unos pastores. No tener bebés de 40 años, ¿no? En Cristo. Es una tragedia. Una vez me pidieron ir a orar en San Martín Texmelucan por una bebé, una señorita. Y recuerdo que tenía como 30 años y estaba en una cuna. Nunca se había levantado. Nunca se había levantado. Entonces imagínate ver una señorita de 30 años que está consciente que nunca se levantó de la cuna de este tamaño. Es una tragedia.
Pero de la misma forma se supone que nosotros como hijos tenemos que crecer. Y cuando estamos creciendo, cuando estamos madurando, cuando estamos tomando responsabilidades, traemos mucha alegría a nuestro Padre, ¿verdad? Así que es algo serio, es algo importante. Si queremos estar en la voluntad de Dios, si queremos caminar como Él desea que caminemos, si queremos alcanzar las cosas que Él preparó de antes de la fundación del mundo, queremos madurar, ¿verdad? Y gracias a los que están aquí, porque a pesar del frío, eso me dice que son maduros, que no hubo nadie de los que están aquí. Bueno, hubo varios que nos llamaron para decirnos que estaban enfermos y no pudieron venir. Pero qué padre, porque hay personas que dicen, ay, como está frío, pues no, mejor hoy no vamos, ¿no? Pero eso no es madurez, ¿verdad? Si eso no lo haces en el trabajo. Entonces, hay algo interesante en este tema de madurez, porque vemos a Pablo como al escribir sus cartas a algunos hermanos en Cristo que ya han escuchado la palabra, al mismo tiempo les pone la responsabilidad a ellos. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver ahí un ejemplo muy interesante antes de definir esto de madurar. Pero vean el problema de Pablo. Perdón, regrésala un segundo. Eso no lo dije, ¿o sí? Ok, parte del versículo en la nueva versión, en la versión anterior. Dice, queremos presentarles a todos ante Dios espiritualmente maduros. Eso sí lo dije. Ok. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver ahí el contraste. Es muy interesante este versículo y el que sigue. En 1 Corintios 3, Pablo está amonestándolos, está regañándolos. Dice, de manera que yo, hermanos, de fuente de... No, de eso no. De otra iglesia. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y eso se siente feo, ¿no? Imagínate qué infantil eres, mano. Es una cachetada, la verdad, eso. Os di a beber lechita. Es un poco sarcástico aquí. Les di a beber lechita y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Lo que me deja pensar esto es que muchas personas pueden considerar que creen en Dios. Pablo le está hablando a cristianos de una iglesia en Corinto. Y puede ser que esas personas creían en Dios y al mismo tiempo eran inmaduros. ¿Se fijaron? El propósito supremo de Dios es que sus hijos le otorguen la gloria por medio de ser discípulos que reflejan la humanidad perfecta de Cristo. Son personas capaces de reaccionar ante las exigencias de este mundo y las pruebas de esta vida de una manera madura, responsable, que son capaces de hacerse responsables de su situación y no de una forma infantil. Resuelven cosas de adultos como adultos y de esa forma traen el reino de los cielos a la tierra. Amén. Entonces, cuando estamos en un lugar que Dios nos asignó, que Dios te puso ahí, tu casa o tu trabajo o tu familia, no sé, ahí tiene que verse el reino de Dios a través de decisiones correctas y maduras, y tú dices, yo me hago responsable. Y cuando una persona no es madura, cuando es inmaduro, pues no, pues es culpa de mis papás que nunca me enseñaron, es culpa de mi abuelita que siempre hacía esto, es culpa de mi tío, es culpa de aquel vecino, es culpa de mi jefe. ¿Me explico?
eso es lo que hace un inmaduro, que le echa la culpa a cualquier otra cosa, en vez de decir, bueno, yo estoy en esta situación, vamos a hacer que esta situación cambie para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es ser maduro, tomar tú la carga, tomar tú la responsabilidad y decir, yo me encargo de que esto cambie, yo me encargo de que esto funcione. Amén. Entonces, vamos definiendo un poquito la palabra maduro, que nosotros la entendemos en castellano como estar pleno en un desarrollo. Eso es maduro, estar pleno en un desarrollo. Pero Pablo usa una palabra en griego que es teleios. Y teleios dice dos cosas. Número uno, es pleno desarrollo de las propias facultades. Pero número dos, vean aquí, dice, es el logro de una meta. Es la realización de un fin adecuado para la propia existencia. O sea, se están combinando dos cosas. El desarrollo pleno, pero también el propósito por el cual tú estás siendo desarrollado. ¿Me estoy dando a entender? Maduro en el griego implica dos ideas diferentes. Uno es que estás desarrollado, que estás pleno como persona, pero otra cosa, que estás capacitado para hacer algo que Dios te puso. Entonces, no solo es pensar que estás haciendo algo para Dios. Aquí voy a decir algo como muy puntual. ¿Listos? Cachen esto. No solo es pensar que estás haciendo algo para Dios, porque todos podemos, yo estoy predicando, o yo estoy sirviendo como decán, qué bueno, pero dice, no solo es pensar que estás haciendo algo, sino que lo que estás haciendo tiene que ver con lo que Dios preparó para ti, desde antes de la fundación del mundo, como dice Filipenses. El Salmo 139 dice, en tu libro estaban todas esas cosas escritas acerca de mí, las cuales fueron hechas. El Salmo 138 dice, Jehová cumplirá en mí su propósito, ¿verdad? Entonces Dios, quiero que sepas que Dios, antes de que fueras concebido, que enviara su soplo de vida al vientre de tu mami, ya tenía un plan perfecto para ti. Wow. ¿Y qué crees? Un plan glorioso, un plan perfecto. El diablo trató de destruir ese plan, pero hoy nos estamos alineando al plan de Dios, ¿verdad? Y número uno dice que tenemos que crecer y madurar. Y número dos, ser capaces de cumplir ese plan. ¿Y qué crees? Con la ayuda de Dios seremos entendidos y cumpliremos nuestro plan. Cumpliremos nuestra asignación, ¿verdad? Amén. Felicita a tu vecino, dice, tú vas a llegar a la meta. Dile, tú vas a llegar a la meta. Ok, vamos a llegar. Y por la gracia de Dios solamente, no por otra cosa. Entonces, ojo aquí. Puede que tengamos un don, un talento, una habilidad. Puede que tengamos un llamado, un ministerio incluso, que estemos ejerciendo ese ministerio y puede que no necesariamente seamos maduros, ¿verdad? ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Vamos a ver eso en dos versículos siguientes. 1 Corintios 1:5 dice así. Fíjense, esto me impactó mucho en el estudio. Puede que tengamos un don y no ser maduros. Lo vamos a ver ahorita. 1 Corintios 1, versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don. Fíjate, Pablo le está diciendo a esa iglesia, chicos, han sido afirmados, confirmados
en su llamado. Nada les falta en los dones que Dios les dio a esta iglesia. Y todos en la iglesia de Corinto, amén, aleluya, no puedo dejar de cantar, ¿no? Dice, yo subrayé eso, nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 3, pasen al capítulo 3, versículo 1. La misma carta, es el mismo momento, no fue días después, el mismo momento dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y andan como hombres inmaduros. Entonces la palabra maduro expresa estar completo, ¿sí? Dos cosas, digan conmigo, estar completo. Y también expresa ser capaz. Esas dos cosas. Estar completo, hablando de carácter, de desarrollo, y el otro, ser capaz de cumplir la misión que Dios te va a dar, que Dios te ha asignado. Lo que Dios le asignó a Pepe, a Rafa, yo no lo puedo hacer. Lo que Dios le va a dar a Luis, a Jonathan, a Jorge, yo no lo puedo hacer. Dios tiene algo diferente, ¿verdad? Y tenemos que caminar en la vida con una sola meta. Prepararnos para cumplir la misión, para el día en que estemos delante del trono. ¿Viste, Juan Carlos? Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo quería que hicieras? O sea, hay mucha gente que está haciendo 1000 cosas, pero tal vez muchas de esas cosas Dios no se lo pidió. No. Por eso yo me tardé muchos años de mi vida hasta que entendimos que Dios quería que pusiéramos una escuela y preparáramos la siguiente generación para Cristo. Eso fue una asignación personal. Pero cada uno de ustedes tiene un llamado, no a hacer cosas, a cumplir con una tarea que Dios les dio. ¿Me explico? Una cosa. Y bueno, usamos de muchas formas, llegamos a cumplir con eso. Entonces se trata de madurar y se trata de entender cuál es lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. Y un día vas a estar delante del trono, vas a decirle, Señor, yo era un pecador que fui lavado por la sangre de Jesús y entendí que esta era tu tarea y aquí está. ¿Y qué te va a decir, Jonathan? ¿Qué te va a decir? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esa es la historia. Así que Jesús se preparó 30 años en el carácter, en la madurez, para estar 3 años sirviendo a Dios. Wow. Solo 3 años de operación, 30 de preparación. Imagínense la importancia de madurar como hijos de Dios, ¿verdad? En ser entendidos, en cómo estoy madurando, que la vida no se me vaya como el agua, de que, pues no sé, pues a ver si ponemos unos puestos de chalupas, ¿no? De tacos, de aguas con distraernos, ¿verdad? Así que ser cristiano no es venir a la iglesia o cantar o estudiar o dar cosas buenas a la gente o tener un ministerio incluso. Porque todo eso es como tener la caja de herramientas, nada más. ¿Es claro eso? Jesús se preparó en obediencia, creciendo en madurez, íntegro, plenamente maduro para cumplir y completar su obra en la cruz del Calvario. Esa fue su tarea y la cumplió. ¿Están aquí? Esa fue su tarea, su única tarea, ir a la cruz, y lo cumplió totalmente. A pesar de que
no quería, o sea, fue un sacrificio. Todas sus cualidades y capacidades estaban plenamente en armonía con la voluntad del Padre. Eso es madurez. Estaba sintonizado. ¿Qué quieres, Dios? Esto, para allá camino. Todas sus cualidades y capacidades estaban plenamente en armonía con la voluntad del Padre hasta llegar a su meta. Y ese es el modelo que tenemos. Ese es el estándar que Dios nos está poniendo si somos hijos de Dios. No hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer la voluntad de Dios. Una vez yo les dije esto en alguna otra clase. No somos llamados a hacer cosas buenas. No somos llamados a hacer cosas buenas. Somos llamados a obedecer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que tenemos que aprender de la palabra, aprender del fruto del Espíritu, aprender a cimentarnos. Ahora en Colosenses, lo que leíamos hace rato, Colosenses 1:28, si podemos regresar ahí, porque vamos a leer otra cosa. Quiero leer una vez más Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? Hablando Pablo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y mujer, obviamente. Pero el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces imagínense este hombre anciano diciendo, para esto trabajo, para esto me he esforzado, para que ustedes sean presentados perfectos delante de Dios. Todos los hombres, toda mujer de esta iglesia, dice, sean presentados perfectos a Dios, dando fruto de madurez o por la madurez, ¿verdad? Pero dice, por esto tengo que luchar. Y eso me pegó a mí cuando estaba estudiando esto. No lo había visto porque solo estaba estudiando el versículo 28. Pero Pablo dice, por eso estoy luchando. Por eso estoy trabajando, desvelos. ¿Se acuerdan todo lo que pasó? Naufragios, persecuciones, azotes. Para esto, para presentarnos maduros. Y eso me impactó porque madurez implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo, y aunque está al alcance de todos, como vimos el versículo 28, ¿verdad? El 28 dice, presentar a todo hombre, lo dice 3 veces. Me doy cuenta que aunque está al alcance de todos, no todos van a pagar el precio. No todos quieren pagar un precio por ser maduros, ¿verdad? Porque no es automático. Tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que sacrificar, tienes que disciplinarte, ¿verdad? Los niños no. Los niños, los bebés, solo quieren que su mami les dé la leche a la hora que ellos quieren. Aunque la mami está bien dormida a las 3 de la mañana, ellos se levantan, ya quiero comer ahorita. Son niños. Así que implica trabajo y mucha lucha. ¿Sí? Aquí quedaría en el aire la pregunta, no me respondan, pero ¿será que tú quieres pagar el precio por madurar? Porque mira, si alguien dijera, no soy de los que se tratan de esforzar por ese tema de madurez, no hay otra cosa que Dios pueda hacer. No hay algo que opción B, ¿no? De Dios para ti. No hay opción. Tendrías que renunciar a ser hijo de Dios, a ser cristiano, a ser un heredero de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no va a llegar la madurez, por favor cachen esto, no llega la madurez porque tienes 10 años viniendo a una iglesia.
No hay opción. En verdad, quien no entiende que hay que dar todo, todo. Vas a sudar, casi te van a salir gotas de sangre, ¿no? Pero estamos hablando de ir al cielo. Estamos hablando de estar en la eternidad con Cristo. Vas a llorar a veces, ¿verdad? Sobre todo si se te tiene que corregir, si se te tiene que discipular o disciplinar. Está bien. Estamos preparándonos para una eternidad. Amén. Entonces, muchas veces el pastor no es un policía. Dice, ya estás haciendo tu tiempo con Dios. No, es un asunto tuyo y Dios. Tus disciplinas, congregarte, tu finanzas. O sea, eres maduro, ¿verdad? Tu santidad. Hablábamos en la boda de Rubén, el propósito de su boda fue que sean santos. No fue un mensaje así como bonito y garigoleado. No. Entonces, tiene que ser algo importante, ¿verdad? Pegarte a Cristo. Entonces, creo que voy a ir terminando. La pregunta que queda entonces para nosotros todos, ¿cómo podemos alcanzar la madurez? Si somos una iglesia entendida que tenemos que dar frutos, y uno de esos frutos es cómo ser maduro, cómo desarrollo esta madurez que Dios me está pidiendo el día de hoy. ¿Quieren saber? Puedo darles una sola cosa y lo vamos a dejar aquí. Creo que es probablemente lo más importante. La primera cosa que te va a permitir crecer, capacitarte, madurar, dar fruto, llegar a la meta es, número 1, permanecer en Cristo. ¿Alguien lo sabía? Fíjense lo que dijo Jesús. Permanezcad en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Permanece. Quédate. No te vayas, no se vayan. Quédate. A pesar de las pruebas, a pesar de que a veces no te sonríen o no te toman en cuenta o lo que sea que el diablo te ponga, mantente. Hay mucha gente que ya no está en la iglesia porque no entendió, no eran maduros. Y cuando tú no eres maduro, pues es como los niños, ¿no? Maestro, me sacó la lengua. Y yo, pobre, ven, te sacaron la lengua. No, permanece, mantente, continúa hasta el final buscando a Cristo. Estás orando, estás ayunando y pasaron 21 días de ayuno, no recibí palabra, pues síguele. Nadie dijo que eran solo 21. La Biblia dice que Daniel ayunó y en el día 21 hubo una respuesta, pero no dice que ayunó solo los 21 días. No dice que el ayuno de Daniel dura 21 días, no. El día 21 hubo ahí un ángel, ¿no? Entonces, dice Jesús, permanezcan en mí. Jesús dijo que caminar con él era como una puerta estrecha, un camino angosto. Y dice que no todos van a pasar por ahí. ¿Se acuerdan? Y caminar sin él es un camino muy ancho y espacioso que lleva a la perdición. Entonces es fácil zafarte, es fácil soltarte de Jesús. Dices, pues ya es que ya no he estado orando y no siento. Pues no importa que no sientas, sigue orando, ¿verdad? Le he estado hablando a una persona de Cristo, pero no me responde. Pues sigue orando, sigue hablando.
He estado pues dando mi diezmo y no veo que mi negocio funcione. Sigue siendo fiel con Dios y Dios va a hacer el milagro, ¿no? Hemos visto varios milagros financieros en este año, en lo que va de este año, en algunas personas. Entonces eso nos habla de que nunca ha sido fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Cristo es para gente valiente, para gente que no tiene opciones. Jesús no es como otro hobby, otro deporte, ¿no? Que si no me gusta la natación, pues me voy al fútbol. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada más. El único camino. El único camino. Entonces, el problema es que vivimos en un mundo que nos creó en nuestra alma que queremos lo fácil. Entre más rápido, ¿no? Tú abres tu celular o la computadora y si tarda 10 segundos en abrirse ya estás desesperado. Estamos desesperados. Tardó muchísimo esta computadora, ¿no? Entonces estamos viviendo en un mundo muy acelerado, ¿verdad? Donde todo, quieres comer una pizza, pues nomás hablas y en un rato llegan. Y si se tardan 30 minutos, te la regalan. Rápido, ¿verdad? Y con Jesús no es así. Él tienes que esperar, tienes que permanecer, tienes que aguantar. Tienes que orar a veces 1 hora y no sientes nada. Va a haber momentos en tu vida que tengas que hincarte y orar 1 hora y no pasa nada. Y tienes que seguir otra hora. Y no pasa nada. Y sigues otra hora. Y no pasa nada. Y sigues otra hora. 4 horas llevas. Sí, ¿y qué pasó? Nada. Sigue, échate otra hora. Exacto. En una libreta que tengo ahí, escribí en el año 1999. Hoy pasé 14 horas sin parar, orando, 14 horas orando, sin parar, ni siquiera para comer. O sea, estaba en ayuno. Y fue en la época que tomamos la decisión de venir para acá. En ese momento, agosto de 1999. Y ahí está escrito, hay quien quiera ver la libreta está. Pero me acuerdo de esos días y que le decía a Martita, estábamos en Ciudad Juárez, le dije, tú estate con tu mami, los niños con ustedes, yo voy a estar metido aquí hasta que Dios me hable. Y eran horas y horas y horas, y yo ya sabía que iba a costar trabajo, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces no va a ser fácil nunca. Si tú quieres ser cristiano, vas a tener que aprender a pelear. Amén. A pelear. Nuestra naturaleza ya no desea lo fácil. Como hijos de Dios, lo cómodo. Necesitamos aprender a permanecer en lo que Él nos pide. El caminar con Cristo va a demandar cambios, riesgos, sacrificio, con el fin de prepararnos para la vida eterna. No para ganar la vida eterna, pero porque ya tenemos la vida eterna, ahí permanecer, ¿verdad? Permanecer en Cristo significa unirse a Él y adestrar nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escuchar y obedecer. ¿Quieres permanecer en Cristo? Necesitas escuchar bien y obedecer. Jesús dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, entonces siga. Tomar la cruz es que, hijo, yo quería por acá, pero eso es permanecer. Es interesante porque si tú consideras permanezcan conmigo, no está Jesús sentado, está moviéndose, está caminando. En fin, una iglesia entendida reconoce la necesidad de ser madura para cumplir con la tarea que Dios le ha designado. Una iglesia entendida reconoce la necesidad de tener el fruto. ¿Se acuerdan que ese es el subtítulo? Fruto de madurez para cumplir con la tarea que Dios le ha asignado. Y acuérdense del bebé. Una iglesia que está madurando es una iglesia sana. Amén.
Una iglesia que está madurando es porque es una iglesia sana. Está bien alimentada, pero como Pablo les dijo a los corintios, aparte de bien alimentada, están respondiendo bien al alimento. Amén. Ha aceptado su responsabilidad.